Bienvenidos a UDI Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de Matemáticas Discretas. Estamos en la temática del capítulo número 2, que es la temática del cálculo cuantificacional. Vamos a ver en el módulo siguiente, que es el módulo número 7, vamos a ver qué son funciones proposicionales. Comencemos con este módulo. Miremos qué son funciones proposicionales. Vamos a mirar primero en qué consisten los contenidos del módulo. Va a consistir de un único numeral, que es el concepto de función proposicional. Enseguida vamos a ver qué objetivos busca el módulo. Busca primero definir qué es una función proposicional. Segundo, definir los diferentes tipos de funciones proposicionales. Y tercero, combinar diferentes funciones proposicionales. Vamos a ver entonces las preguntas básicas que debe estar en capacidad de de responder un estudiante al terminar de estudiar este módulo. Primero, ¿qué es una función proposicional? Segunda pregunta que debe saber responder: ¿en qué se diferencia una función proposicional de una proposición? Y tercero, ¿de cuántas formas cree usted? Esta pregunta acá me quedó un poco mala. Que se puede volver proposición, una función proposicional. Bueno, vamos a ver la presentación de este módulo. La expresión X es médico no se considera una proposición, puesto no es como tal ni verdadera ni falsa, entre otras cosas porque no se ha dicho que es X. Aquí X es una variable que toma valores dentro de un conjunto. Ese conjunto se va a llamar conjunto de referencia. Expresiones de esta forma, dadas en términos de una o varias variables, reciben el nombre de funciones proposicionales. Vamos a ver enseguida en este mapa conceptual, de una manera muy rápida, de qué va a tratar el módulo. Comenzamos, como les digo, con el concepto de funciones proposicionales y se definen entonces lo que son variables y lo que son predicados. Ya se había dicho en el módulo anterior en qué consistía un predicado, y todo esto confluye a definir lo que son funciones proposicionales compuestas. Bueno, comencemos entonces. ¿Qué es una función proposicional? Vamos a ver, consideremos las siguientes proposiciones: Gustavo es médico, Álvaro es médico, Enrique es médico. Si nos agarramos a ver estas tres expresiones, que son tres proposiciones, nos damos cuenta, con lo que vimos en el módulo anterior, que estos son tres proposiciones que tienen el mismo predicado, pero tienen diferente sujeto. El sujeto en el primer caso es Gustavo, en el segundo es Álvaro y en el tercero es Enrique. Es más, la cópula entre sujeto y predicado es la misma, es la palabra, es el verbo, una forma del verbo ser. Entonces Gustavo es médico, Álvaro es médico y Enrique es médico, se caracterizan por ser tres proposiciones que tienen el mismo predicado. Bueno, como les decía antes, estas proposiciones tienen algo en común, y es la propiedad de ser médico, o sea, tienen el mismo predicado. Esto a menudo puede formularse recurriendo a esta expresión, X es médico, en donde X es una variable individual, la cual indica que el sujeto o término que tiene la propiedad de ser médico es indeterminado, es decir, no ha tenido una especificidad determinada. La expresión X es médico no se considera como una proposición, puesto que no es en cuanto tal ni verdadera ni falsa, depende de lo que sea X. Por ejemplo, si X fuera un tablero, no tendría sentido decir que un tablero es médico. No tendría ningún sentido decir eso. Aquí X es una variable que siempre toma valores dentro de un conjunto, llamado conjunto de referencia. Hay que notar que el conjunto de referencia, donde esta expresión llamada función proposicional, o que llamaremos función proposicional, tendrá sentido, será el conjunto de referencia de todos los seres humanos, que es donde tiene sentido la palabra médico. Sigamos. Expresiones de esta forma, dadas en términos de una o varias variables, reciben el nombre de funciones proposicionales. Cuando en una función proposicional se sustituyen las variables por constantes individuales o términos específicos,
se convierte en proposición. Comúnmente se usarán las letras X, Y, Z y W para denotar estas variables. Es bueno respecto a esto aclarar lo siguiente. Vamos a escribirla en el presentador visual la siguiente función proposicional, refiriéndonos al ejemplo que estamos tratando. X es médico. Esta expresión, tal como se presenta, no es ni verdadera ni falsa, porque no sabemos qué es X. X es una variable que toma valores dentro de un conjunto de referencia. Habíamos dicho que el conjunto de referencia donde esto tiene sentido, por ejemplo, sería el conjunto de todos los seres humanos. Entonces, esto en sí, en cuanto tal, no es ni verdadero ni falso. Es verdadero o es falso, es decir, se vuelve una proposición cuando reemplazamos X por una constante del conjunto de referencia. Por ejemplo, si X es Juan, entonces cuando yo digo Juan es médico, esta expresión se me convirtió ya en una proposición, que es verdadera o falsa según nosotros denotemos a Juan. Depende de Juan, porque Juanes hay muchos, pero ya tiene sentido decir sobre esa expresión si es verdadera o si es falsa. Bueno, pero hay que aclarar esto. Me interesa decir lo siguiente: X es médico, es una función proposicional, se volvió proposición cuando reemplacé la variable X por una constante de su conjunto de referencia. Hay que aclarar, como lo veremos en módulos posteriores, que esa no va a ser la única forma de volver una función proposicional, proposición. Va a haber otra forma, por ejemplo, utilizando este giro. Para todo X, este giro. Para todo X, X es médico. Este es un giro de la lógica muy utilizado en la lógica cuantificacional. Evidentemente en el lenguaje ordinario uno no habla así. Sin embargo, en el lenguaje ordinario esto tendrá el sentido de decir todos son médicos. Aquí esta expresión, tal como la escribí, ya se me volvió proposición. O sea que van a haber varias formas de escribir una función proposicional. Una forma será, por ejemplo, reemplazando la variable X por una constante de su conjunto de referencia. Y otra forma va a ser utilizando este giro. El utilizar este giro se va a denotar después en módulos posteriores como que cuantifiqué. Y en particular cuantifiqué universalmente. Sigamos con la presentación en PowerPoint. Diremos entonces que esas variables por lo general utilizarán las letras X, Y, Z y W. Con eso vamos a denotar normalmente las variables. Las funciones proposicionales pueden negarse y también se pueden combinar con otras funciones proposicionales. O también se puede combinar con proposiciones simples. ¿Por intermedio qué? Por intermedio de los conocidos conectivos lógicos. O sea, por intermedio de la conjunción, la disyunción, el condicional o el bicondicional. Ejemplo. X es un número racional y Z es un número irracional. Se puede simbolizar como Q sub X, Y sub Z. Aquí puse la palabra I en vez de utilizar el conectivo I. Normalmente utilizaremos el conectivo I, que es un cono invertido. Si en una forma compuesta hay por lo menos una función proposicional como componentes, entonces toda la forma compuesta es una función proposicional. Es decir, si en una forma compuesta hay proposiciones y funciones proposicionales, la forma total es una función proposicional. Ejemplo, C sub A y A sub B o P sub X es una función proposicional, puesto que P sub X lo es. Es bueno aclarar esta expresión. Siempre dijimos que normalmente utilizaremos las letras X, Y, Z y W para denotar variables. Y también utilizaremos las letras A minúscula, B minúscula, C minúscula, D minúscula para denotar constantes. En determinada situación, a uno se le podría dar que las letras X, Y, Z y W
para denotar variables se agoten. Cuando eso se agote y uno tenga que utilizar otro tipo de letras, pues se tendrá en cuenta eso y se dirá, se está utilizando esta letra como variable. Mientras no se diga lo contrario, X, Y, Z y W van a denotar variables y A, B, C y D van a denotar constantes. Sigamos. Vamos a ver enseguida los siguientes ejemplos de este módulo número 7. El ejemplo 2 me va a decir lo siguiente, de los ejercicios que tendrán ustedes a disposición en su versión escrita. Dice así: simbolizar las siguientes expresiones e indicar si son funciones proposicionales o proposiciones. Vamos a escribir la primera. La primera expresión: fulano es muy generoso. Fulano es muy generoso. Esa es una expresión muy común del lenguaje ordinario. Fulano es muy generoso. Evidentemente la palabra fulano denota a un cualquiera. En ese sentido, la palabra fulano en el lenguaje ordinario tiene el sentido de una variable. Entonces, teniendo en cuenta eso, esta expresión que aparece acá en el presentador visual sería una función proposicional, que uno la podría denotar, por ejemplo, como X, donde X es fulano. Las palabras fulano, sutano, mengano, son variables dentro de un conjunto de referencia y son palabras muy utilizadas en el lenguaje ordinario. Vamos a ver esta otra. X es par y 6 también. Esta otra expresión, X es par y 6 también. Fíjense que en el lenguaje ordinario se permiten cierto tipo de giros que hay que, como veíamos en el módulo anterior, que hay que tratar como de traducirlos al lenguaje de la lógica. Aquí está diciendo X es par y 6 también. Está diciendo que X es par y 6 es par. Si uno quisiera ser bien preciso, esto lo escribiría uno como X es entero par. Si quisiera ser uno bien preciso, y 6 es y 6 también es entero par. Entero par. Si uno quisiera ser bien preciso, aquí en el lenguaje ordinario se escribe así. Entonces, esta expresión, uno la puede notar como, se puede notar de cualquier forma, pues teniendo en cuenta que se denota con letra latina mayúscula el predicado y letra latina minúscula el sujeto. Esto la puede denotar uno como P sub X, donde el sujeto es una variable y esto es una función proposicional. Y aquí, 6 es entero par, uno lo podía denotar como P sub S, donde S denota a 6. Entonces, esta es la conjunción. Esto lo denotaría uno como P sub X y P sub S. Y P sub S, sí, X es par y 6 es par. Bueno, hay que aclarar que yo utilizo estas letras. Alguien podría utilizar otra letra latina mayúscula y letras latinas minúsculas de otro tipo y no estaría cometiendo ningún error. O sea que no va a depender de las letras que uno utiliza. Vamos a ver otro ejemplo. Entonces, en el ejemplo anterior, esa es una expresión compuesta que es una función proposicional. A ver, 2, esta expresión 2 es un número par. 2 es un número par y primo. 2 es un número par y primo. Hay que aclarar que esta expresión está en el lenguaje ordinario. Vamos a tratar de escribirlo en el lenguaje de la lógica. Me está diciendo que esto 2 es un entero par, un número entero par, y 2 es entero primo. Bueno, hay que aclarar entonces, es bueno, aunque no es tema de este curso, que un número entero positivo es primo cuando sus únicos divisores positivos son el mismo número y la unidad. Por ejemplo, números primos son, voy a mencionar algunos, el número 3. Sus únicos divisores positivos son 3 y 1. El número 5 también es primo.
sus únicos divisores positivos son 5 y 1. El número 7 también es primo, los únicos divisores positivos son 7 y 1. El número 9 no es primo, porque sus divisores positivos son 9, 1, pero también el 3. El número 11 es primo, el número 13 es primo, el 15 no es primo, el 17 es primo, el 19 es primo, etc. Se puede demostrar que el único número par primo es el número 2. Todos los números primos son impares. Ojo, estoy diciendo que todos los números primos son impares, no estoy diciendo que todos los números impares sean primos. Es decir, ese recíproco es falso. Estoy diciendo todo número primo es par. Perdón, es impar. No estoy diciendo que todo número impar es primo. Es bueno aclarar que a excepción del número 2 que es par, todo número primo es impar. Todo número primo es impar. Ojo que no estoy diciendo que todo número impar sea primo. Estoy diciendo que a excepción del número 2, todo número primo es impar. Sin embargo, hay números impares que no son primos. Por ejemplo, el 15. Por ejemplo, el 21. Pero como les digo, a excepción del 2, todo número primo es impar. Entonces, volvamos en el presentador visual a este ejemplo. 2 es un número par y primo. Entonces, esto está escrito como en el lenguaje ordinario, en el lenguaje común, el que uno utiliza para hablar con los demás. En el lenguaje de la lógica, esto quedaría mejor escrito si dijéramos 2 es un número par y 2 es entero primo. Entonces, esta expresión, que es una proposición, la podemos denotar como P sub 2, donde P sub 2 con D, donde P mayúscula denota el hecho de ser par y D denota el número 2. Y aquí entero primo, vamos a denotar la palabra primo por la letra R, para que no se me vaya a confundir con el P de par. Entonces, esto sería R sub D, donde es claro que P va a denotar el hecho de que número par. P va a denotar el hecho de que es número par. Y R va a denotar el hecho que es número primo. Eso van a ser sus predicados. ¿Los predicados de qué? De las proposiciones donde 2 es el sujeto. Bueno, entonces esto quedaría denotado de esta forma. P sub D y R sub D. Bueno, vamos a ver este otro ejemplo. Dada la siguiente función proposicional, individualizar las variables para obtener proposiciones verdaderas. Escribamos, X es primo impar menor que 10. X es primo impar menor que 10. Eso, como está ahí, es una función proposicional. Esto no es verdadero ni es falso. Se vuelve verdadero o se vuelve falso, es decir, se vuelve proposición dependiendo de la constante que yo le asigne a la variable X. Pero me están diciendo en el ejercicio que individualice esta variable tal que esto se me vuelve una proposición verdadera. Entonces me están diciendo que X es primo impar y me están diciendo que menor que 10. Primos impares menores que 10 son los siguientes, el 7, el 5 y el 3. Entonces esta función proposicional se me vuelve proposición verdadera si yo reemplazo la variable X por 7 o por 5 o por 3. Es decir, si yo digo 7 es primo impar menor que 10, yo estoy hablando de una proposición que es verdadera. Evidentemente esto se me puede volver una proposición falsa. Si yo reemplazo X, por ejemplo, por un número impar, por ejemplo, por el número 9, o si lo reemplazo por el número par 8, ¿cierto? Pero en este caso, con las condiciones del ejercicio, lo que me preguntan, esto se me vuelve verdadero si X es 7, si es 5 o es 3. Vamos a ver este otro ejercicio en el presentador visual. X
es un nevado colombiano. X es un nevado colombiano. Esta expresión, tal como está, es una función proposicional. Se me vuelve verdadera si X lo reemplazo, que es una variable, por una constante dentro del conjunto de referencia. Una constante, aquí estarían, para que esto sea una proposición verdadera, el conjunto de referencia serían todos los nevados que hay en Colombia. Entonces, si la quiero volver proposición verdadera, bastaría representar X por un nevado, como por ejemplo de esta forma. El Nevado del Ruiz es un nevado colombiano. Evidentemente que si yo, por ejemplo, reemplazara X por otra cosa, como por decir, Cali es un nevado colombiano, pues Cali es una ciudad. Entonces, si yo reemplazo X por Cali, esta función proposicional se me convierte en una proposición falsa. Pero si yo reemplazo X por un nevado, pero un nevado que no sea colombiano, también me da como resultado una proposición falsa. Por ejemplo, si yo digo el Cotopaxi es un nevado colombiano, pues es una proposición falsa, porque en todo caso el Cotopaxi no, en particular, no es una altura que esté situada en la República de Colombia. Con esta temática terminamos el módulo que trata de funciones proposicionales. Continuaremos en el módulo siguiente con el tema de cuantificadores. Muchas gracias.